Hola, buena gente. Gracias por asistir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy, bajo la influencia de la luz de la luna llena de abril, vamos a tratar un tema que cada vez está más iluminado de cara al público. Eh, he tomado algunas notas, pero voy a hacer una grabación un poco más de andar por casa, porque voy a hablar de mis vivencias personales y simplemente, bueno, para no irme mucho por las ramas. Pongamos este tema de los ovnis en el caleidoscopio, a ver qué vemos. La primera vez que recuerdo lo que pudiera ser un encuentro con unos seres que no eran así como nosotros, no parecían, yo tendría unos 4 o 5 años. Me acuerdo de estar subida a una banqueta pequeña mirando por la ventana de la cocina, así que era súper chiquita porque no llegaba, estaba arrodillada sobre una banqueta. Y esa ventana daba a un patio que era estrecho y vi de pronto que nosotros vivíamos en el tercer piso, que del cuarto, una ventana más a la izquierda, bajaba un ser que yo interpreté como una señora vestida de negro que bajaba como agarrándose de la pared, lo que a mí me parecía de las rugosidades de la pared. Me acuerdo que pensé, mientras miraba, pensé, voy a llamar a mi madre para que vea también esto, pero al final me quedé mirando y no la llamé. No sé cómo acabó aquello, no sé si acabó de bajar o dónde me bajé yo de la banqueta y me fui, no sé. Pero sí recuerdo que sí que se lo debí contar después a mi madre, no sé lo que le habría dicho, porque ella sí que se preocupó un poco y lo comentó con una chica que solía venir a casa y la chica pues la tranquilizó diciéndole, va, pues son los críos que tienen mucha imaginación. Bueno, tengo esa imagen muy clara de aquel ser bajando por la pared. La siguiente vez tendría yo unos 5 o 6 años, creo. Y estábamos veraneando en Torredembarra. Mis padres habían alquilado la parte baja de una casita y yo dormía con mi hermana en una habitación que tenía eso, en la planta baja y tenía una ventana bastante grande. Mi recuerdo es que Mi recuerdo comienza conmigo sentada en la cama de noche, mirando a ese ventanal, viendo como tres seres, las siluetas de tres seres que estaban en la ventana y que se movían un poco así como al unísono, cada uno un poco para aquí y para allá, porque lo que más se distinguía eran como las cabezas y aunque tenían formas súper sinuosas, muy suavecitas, no había como unas formas muy angulosas ni muy delimitadas, eran como siluetas y la del centro tenía como una luz así aquí redonda, como si fuera una linterna bastante grande, pero la luz de eso no pasaba no penetraba en la habitación, no había haces de luz, no alumbraba hacia adentro. Entonces yo me acuerdo que le desperté a mi hermana y estuvimos ahí las dos mirando y cuando encendíamos la luz, cuando yo le desperté y tal, encendimos la luz y entonces ya no veíamos nada. Apagábamos y ahí estaban. Encendíamos, ya no veíamos nada. Apagábamos y ahí estaban. Entonces tampoco recuerdo cómo acabó esto. Éramos muy pequeñas, así que igual nos dormiríamos. No tengo ni idea cómo acabó. Pero a la mañana siguiente, que también lo habríamos contado, digo yo,
Resulta que la familia que estaba arriba, en la parte de arriba de la casita, los niños no habían dormido bien porque habían escuchado un ruido muy raro, muy grande, muy raro. Y bueno, pues me acuerdo que hubo una especie de diálogo de, pues, ¿qué habrá sido, no? Porque los críos todos contando algo extraño y en esa casa no había, se accedía por un camino muy pequeño que apenas pues cabían los coches y no cabía nada grande, ni ninguna maquinaria, ni nada que hubiera podido haber, ¿no? Así que bueno, esa imagen la tengo absolutamente clara, la recuerdo muy bien, como si fuera ayer que la vi, ¿no? Luego, a los 16 años, más o menos, a ver, estamos hablando, lo que he contado de cuando yo tenía 5 o 6 años, estamos hablando de 1965 o así, ¿vale? Y ya cuando tenía unos 16 años, tuve un sueño, porque los sueños para mí los cuento como experiencias, porque, en fin, sueño normal, me acuerdo mucho de los sueños, pero he tenido como muy diferentes tipos de sueños y los diferencio. Diferencio entre los sueños que en algunos casos han sido muy reveladores de cosas futuras, en otros casos son tan vívidos que quedan grabados de una forma especial y en otros casos incluso pues son sueños lúcidos. Pero bueno, en este caso yo creo que fue un sueño muy especial que lo he recordado hasta ahora toda mi vida y que me quedó eso muy grabado, lleno de detalles. Es verdad que con el paso de los años igual me voy olvidando de cosas, de pequeñas cosas, pero bueno, ahí me queda, ¿no? Bueno, yo iba en un coche, en el sueño, iba en un coche por una carretera de montaña con curvas de noche, era de noche, y en el asiento de detrás del coche iba una mujer, yo creo que era una mujer que yo no conocía de todas formas. Y lo que siempre recuerdo es que tenía un peinado así súper alto, el pelo moreno y un peinado hacia arriba súper alto. Bueno, al mirar por la ventanilla vi en lo alto de la montaña que había ahí, enfrente, en la cima, como 3 luces que marcaban como los vértices de un triángulo. No era un triángulo equilátero, era un poquitín más, un poco más alto en el vértice de arriba. Bueno, la siguiente imagen que tengo en el sueño es de encontrarme como en un salón de actos con gente y con bastante gente y que se me acerca una persona que estaba como responsable ahí, de alguna forma, con aspecto totalmente humano, era un señor con pelo blanco, delgado, muy normal, con un jersey rojo, tenía un medallón con una especie de imagen, símbolo, pero yo no me acuerdo cómo era ese medallón exactamente. No sé si nunca tuve claro cómo era aquel, no creo porque si no lo recordaría, la cosa es que era algo así. Y vino a saludarme porque me dijo, ya sé quién eres, que ya sé quién eres, que ya me avisó no sé quién, que otra persona que yo conocía, eh, y él iba con un libro. Y bueno, pues resultaba que mi nombre estaba en el libro. Y él iba como pasando como lista de las personas que estábamos ahí y que estábamos en el libro apuntados. Francamente no suponía, no significaba nada, ¿eh? No tenía un significado especial, ni era algo como muy sin ningún juicio, pues ahí estabas en el libro y ahí estabas en ese sitio y ahí estaba esa persona recibiéndote, pero no había connotaciones de ningún tipo.
En un momento estaba yo al lado de una mesa y me trajeron un contrato. El contrato era una tarjeta así, con una especie de protuberancias en color naranja, como distintas rayas de distintas longitudes, como en varias líneas, y ese era el contrato. ¿Para qué era el contrato? No tengo ni idea, pero no dudé en aceptarlo, o sea, era todo tan normal y tan así, me pareció, bueno, lo acepté. Y me dijeron, bueno, pues vas a llamar por teléfono, y directamente me dieron un teléfono que estaba en una pared, era teléfono de aquellos tiempos, y vas a llamar por teléfono a alguien, a un compañero o una compañera, y que sin ninguna duda estaba comunicando con alguien a lo largo del tiempo y el espacio, o sea, pero era eso, como compartir esto o quedar con otro ser, otra persona. La siguiente imagen fue que me encontré dentro de una nave junto con todas esas otras personas. La nave era transparente y seguía siendo de noche, y veíamos en el suelo, veíamos otras personas que estaban en grupo en la cima de ese monte y que miraban hacia arriba. Nosotros debíamos intentar que no pareciera que nos íbamos por nada que fuera envidiable, no sé, para que las otras personas no quedaran mal, ¿no? Así que bueno, pues como que nos llevaban un poco a la fuerza, eso debería parecer. Y la última imagen del sueño fue esa, y esa sensación de elevación, y se acabó el sueño. Tengo que decir que en aquellos años pues no había internet, no había pelis sobre el tema, o al menos yo en el Estado español pues no había acceso, no había información como para que yo tuviera un tipo de sueño así. Pero bueno, sencillamente eso ha quedado ahí, y en casa, bueno, pues a veces bromeamos sobre el contrato que yo ya tengo. Y nada, lo más gracioso es que con los años he acabado viviendo en un sitio que tiene realmente un paraje muy parecido. Tiene una montaña, una carretera con unas curvas, que ves la montaña, ves la cima, y paso muchas veces y me suelo acordar, ¿no? Bueno, mucho más adelante, bueno, tampoco mucho más, porque de los sobre 16, 15, 16 años hasta los 19 o 20, yo solía ir a visitar a unos amigos a un pueblecito perdido en la montaña del norte de Navarra, y una noche de brisa cálida fui a buscar la leche con la marmita, como se solía hacer. El camino era una noche con luz, no era tan oscura, pero sobre todo que no había ningún tipo de iluminación en el trayecto, pero la vista se te acostumbraba. Y yo iba con la marmita, y la carretera, el camino, pasaba como por montes bastante cerrados, era una carretera muy estrechita. Y de pronto pues vi una luz en el cielo que dejó caer otra luz, dejó caer una luz blanca. Sencillamente nada más eso, ¿no? Que fue bonito. Y eso pasó, como no había horizonte, o sea, me pasó muy por encima, porque lejos, pero te quiero decir, el punto de vista estaba muy en vertical. En ese mismo pueblo, un año más tarde, más o menos, en el equinoccio de primavera, me acuerdo que era el día, y también con una brisa igual de cálidas, un día precioso, fuimos a pasear a la montaña. Y al volver a casa, al anochecer, estuvimos dentro y tal, y en un momento salimos a la calle, al porche. Y allí sí, de verdad, bueno, esa fue la vez que de verdad puedo contar que lo vi, no es un sueño, no es una percepción, bueno, lo vimos, era realmente
un artefacto largo, grandísimo. Yo no sé la distancia que tendría y tampoco sé si era realmente largo o era el punto de vista que nos hacía verlo así, con luces que cambiaban en blanco, rojo y azuladas o algo así. Me acuerdo que empezamos, bueno, nos quedamos mirando, atontados, y les hacíamos como señas con una linterna y nos daba la sensación que nos contestaban, pero bueno, yo creo que puede ser fruto de la emoción del momento. Allí estaba, parada, como encima, lo que sería lo que veíamos el paisaje, como encima de unos montes que hay, que son como dos pequeños montes, ¿no? Pero yo no puedo saber si estaba ahí o más lejos o más cerca, no lo sé. La cosa es que no teníamos coche en ese momento ahí, las otras personas que vivían en el caserío se habían ido con el coche y a mí se me ocurrió andar por la carretera para acercarme a ver si conseguía ver más fácil o la distancia o algo más. Y claro, era de noche, no había nada ni nadie y lo que digo, enseguida la carretera como se metía un poco en montañas, ¿no? Y de pronto a mi izquierda, o sea, a mi izquierda había un riachuelo y después el monte, pero ahí todo cerca. Y, en ese monte empezaron a bajar luces blancas por todo el monte, como que hacían se movían entre la vegetación, ¿no? Y descendían, empezaron arriba y descendían, lo que quería decir que se me acercaban, así que muy asustada me eché a correr hacia casa y ya nos metimos en casa y increíble que nos metiéramos en casa, ahora mismo es que no lo entiendo, pero bueno, cuando vinieron los amigos, pues salimos, no había nada, no nos creyeron, o bueno, dijeron, pues no sé, y ya está, ¿no? Y esa fue la vez que más puedo decir que he visto algo en la vida que no es onírica ni, ni así, pues esa fue esa vez, ¿no? Después de que pasara esto, sí que intentamos investigar un poco y con el coche ya fuimos a buscar el lugar donde quizás podía haber sido y tal, esas dos montes. Fuimos a ver y yo con una cámara, con una película de fotos infrarroja, hice unas fotos en el lugar y es verdad que unas diapositivas y salió un poco cosa rara porque salió como un lago que no estaba. Pero bueno, estaban los montes, en el pie de los montes un lago que realmente no está. Y después de aquello, todo lo que puedo contar son sueños, que yo distingo, como os digo, sueños un poco muy diferentes, un poco diferentes, muy claros, muy vívidos, en los que recibo muchísima información, en los que he visitado otros lugares, también desde el cielo, he estado en naves transparentes, siempre, es curioso, y generalmente con más gente, en grupo, y siempre guiados. Estamos guiados por alguien que nos explica, nos enseña. Eh, Yo incluso he sido visitada, o sea, normalmente han sido esos sueños que yo he ido a otro sitio, pero también he tenido sueños que me han venido a ver a mí en naves transparentes y que bueno, me venían a observar eh, a cierta distancia. Así que bueno, la última vez fue hace poco. En fin. No quiero alargarlo más, sirva solo para dar testimonio de vivencias que sin duda yo he vivido y que son interpretadas, desde luego, según las creencias del interlocutor, como debe de ser. Pero quién sabe si estas cosas no serán pronto, no serán tan raras y muchas personas hablarán de ellas. Ya veremos. En mis obras, es curioso, siempre hablo un poco de
de la relación con el arte, pero en mis obras solo tengo una pintura, que no es muy grande, no llega a medio metro, y que realicé como de forma casi automática, como cuando escribes de una forma automática, pues la pintura, ¿no? Yo cuando la veo relaciono la imagen como con la transmisión de saberes, que no siempre es fácil, que a veces produce en los seres que evolucionan eh, cierto dolor. No sé, yo veo algo así ahí. Es como una planta que crece, algo nuevo que crece y que nos cuesta y que nos duele, pero que tenemos que seguir de alguna manera. Yo veo algo así. A ver qué te parece a ti. Si quieres dejarme algún comentario o si has tenido alguna experiencia o lo que quieras comentarme, siempre os leo y me gusta mucho. Después en mis libros hay referencias, siempre ha habido referencias muy veladas, pero en este pequeño libro que es una novela corta, un pequeño relato, Aysene de Zugarramurdi, que también está en euskera y que si os interesa podéis encontrar el link en la descripción de este vídeo. Acabo así este relato. Se cuenta que un día fueron vistos, como otras veces, cerca del lugar en que Aitz, hacía ya tanto, había encendido la hoguera de la esperanza. Iban de la mano y se adentraron en la parte más alta del bosque, que se vio iluminado súbitamente por un fulgor dorado. En el pueblo, los viejos, de nuevo embelesados, volvieron a disfrutar de aquel increíble espectáculo. Los jóvenes pudieron comprender la historia que tantas veces habían escuchado. Nada se supo de ellos, tampoco fueron olvidados. El enigma permaneció, pero realmente nadie se sorprendió de que Amari viniera a buscar a esos dos hijos suyos tan predilectos. En Zugarramurdi y en el mundo, los descendientes de Aysene y Aitz sueñan a veces que se encuentran con Amari en la cima de Peñaplata y en esas noches mágicas muchos corazones vuelven a iluminarse. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima cita aquí en Caleidoscopio, un buen lugar para tener una cita. Agur.